Muy buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia Laboratorio de Microondas. Aquí cumpliendo con la asignación número 1 correspondiente a la práctica número 1, que es unidades transmisoras y receptoras. Ok, comencemos. La comunicación por microondas se ha convertido en una tecnología fundamental en el mundo moderno, sustentando una amplia gama de aplicaciones que van desde la comunicación satelital y los sistemas de radar hasta las redes inalámbricas de alta velocidad. Comprender el proceso integral de transmisión y recepción de información a través de estas frecuencias es esencial para los estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones. Este informe detalla las etapas clave involucradas en este proceso, desde la representación inicial de la información en la banda base hasta su recepción y recuperación final. El punto de partida en cualquier sistema de comunicación es la información que se desea transmitir. En el contexto de la banda base, la información se transmite directamente a través de un medio sin modulación a una frecuencia superior. Si consideramos una señal de voz, esta se convierte inicialmente en una señal eléctrica mediante un transductor, como un micrófono. El rango de frecuencia de la voz humana se sitúa aproximadamente entre los 200 y los 3000 Hz. Esta señal eléctrica, distribuida en este rango de frecuencias, constituye la señal en banda base. Por otro lado, la información digital se representa mediante niveles de tensión o formas de onda simple, construyendo también una señal de banda base de baja frecuencia. Una característica fundamental de las señales en banda base es que su espectro de frecuencia se localiza alrededor de los 0 Hz, presentando un ancho de banda de alta relación. En la transmisión digital en banda base, un flujo de bits digital se transfiere a través de un canal de banda base, típicamente un cable sin filtrar, mediante técnicas de codificación de línea. Ejemplos de estas técnicas incluyen formatos como el NRZ, el No Return to Zero, es decir, no retorno cero, y el RZ, que es el Return to Zero, que traduciéndolo al español vendría siendo el retorno a cero, donde los bits se representan mediante diferentes niveles de voltaje durante un intervalo de tiempo, así como codificaciones más complejas como Manchester, como podemos ver en la diapositiva. Si bien la transmisión en la banda base es fundamental, presenta limitaciones significativas. Una de ellas es la limitación en la distancia de transmisión debido a la atenuación y la distorsión de la señal en el medio. Además, las señales de baja frecuencia inherentes a la banda base no son eficientes para la radiación inalámbrica, de lo cual este punto lo haremos un poco más adelante. Esta ineficiencia para la transmisión inalámbrica a larga distancia y las restricciones de alcance en medios guiados hacen necesario el empleo de etapas posteriores para adaptar la señal a las necesidades de comunicaciones deseadas. Para superar las limitaciones de la transmisión en banda base, se introduce el concepto de frecuencia intermedia, FI. La FI o frecuencia intermedia es la frecuencia a la que se desplaza una onda portadora como paso intermedio en la transmisión o recepción. Su uso es particularmente relevante en los receptores superheterodinos, una arquitectura común en los sistemas de comunicación, y estos también cabe acotar que ya lo hemos visto en anteriores materias dentro de la institución. El empleo de una FI o frecuencia intermedia simplifica significativamente las etapas de amplificación y filtrado en el receptor. Al trabajar con una frecuencia fija, los amplificadores de FI pueden optimizarse para ofrecer el mejor rendimiento sin necesidad de ser reajustados al sintonizar diferentes frecuencias. Asimismo, resulta más sencillo diseñar filtros con un ancho de banda estrecho a frecuencias más bajas, lo que mejora la selectividad del receptor y su capacidad para rechazar señales de canales adyacentes. Un aspecto crucial del uso de la FI o frecuencia intermedia es que facilita el rechazo de la frecuencia imagen, una señal no deseada que también puede mezclarse y producir la misma FI, causando interferencia, he de destacar. La separación entre la frecuencia deseada y la frecuencia de imagen es el doble de la FI, por lo que si una FI más alta puede mejorar la capacidad del receptor para discriminar contra la imagen. Además, una FI fija permite la utilización de filtros especializados, como los filtros de cristal o de ondas acústicas superficiales. Estos ofrecen características de selectividad muy precisas. La generación de la frecuencia intermedia se logra mediante un proceso de mezcla de frecuencia, donde la señal de radiofrecuencia RF esta es recibida, se combina con una señal generada por un oscilador local.
Esta mezcla produce señales a la suma y la diferencia de las dos frecuencias originales, siendo esta frecuencia de diferencia la que se utiliza como la frecuencia inicial. Los valores típicos de la frecuencia intermedia varían según la aplicación, como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, en los receptores de radio AM suelen estar alrededor de los 455 kHz, mientras que en los de FM se utiliza comúnmente en los de 10.7 MHz. Y en los sistemas de televisión, la FI puede rondar los 38.9 MHz para la señal de video y 33.4 MHz para la de audio. Una vez que la información se ha procesado en banda base y en muchos casos se ha considerado la etapa de frecuencia intermedia en la recepción, el siguiente paso para la transmisión inalámbrica es la conversión de frecuencia de microondas. Esta conversión es necesaria para lograr una transmisión eficiente. Las frecuencias más altas, como las microondas, exhiben mejores características de propagación en el espacio libre, el cual hablaremos un poco más adelante sobre este concepto, en comparación con las frecuencias más bajas. Además, a estas frecuencias es posible utilizar antenas de menor tamaño, lo cual es una ventaja práctica en muchas aplicaciones. Además, tenemos el espectro de microondas. Este también ofrece la disponibilidad de anchos de banda más amplios, lo que permite la transmisión de mayores cantidades de información. El proceso de conversión de la señal de la banda base o de la FI a frecuencias de microondas se realiza mediante otra etapa de mezcla. En este caso, la señal de menor frecuencia se mezcla con la salida de un oscilador local, que opera a la frecuencia portadora de microondas deseada. Esta mezcla desplaza el espectro de la señal original a la banda de frecuencia de microondas. En la etapa de RF también se incluyen componentes claves como amplificadores de potencia que se encargan de aumentar la intensidad de la señal para asegurar que llegue al receptor con la potencia suficiente. En este punto es importante notar que la información se superpone a la portadora de microondas mediante un proceso de modulación, como podemos ver también en la imagen de la diapositiva. Una vez que la señal de microondas ha sido generada con la información deseada, esta se propaga a través del medio de transmisión. En el caso de la propagación en el espacio libre, que aquí vamos a parar un momento para analizar su concepto, que nos dice la propagación del espacio libre es el escenario teórico ideal sin obstrucciones, donde la única causa de atenuación o dispersión es en base a la geometría de la onda. Hay una imagen aquí en la diapositiva donde podemos ilustrarlo de esa manera. Esta propagación podemos asumirlo como un escenario teórico ideal sin obstrucciones, en pocas palabras. Su característica o una de las características fundamentales de la propagación en el espacio libre es la pérdida de potencia de la señal a medida que se aleja de la fuente, conocida como pérdida de trayectoria. Esta pérdida es proporcional al cuadrado de la distancia entre el transmisor y el receptor, siguiendo la ley del inverso del cuadrado. Varios factores influyen en la propagación en el espacio libre, incluyendo la potencia del transmisor, la sensibilidad del receptor, la distancia entre ellos y la frecuencia de la señal. Si bien es un espacio libre ideal, la frecuencia no afectaría la propagación. Esta frecuencia no se vería no afectaría la propagación en escenarios reales. Estamos tomando en cuenta que en este concepto teórico estamos hablando en un ambiente que no tiene obstrucciones, no tiene muros, no tiene nada, ningún tipo de obstrucción dentro de ese espacio. Las frecuencias más altas pueden experimentar una mayor absorción atmosférica. Cabe destacar que la ecuación de Friis es una herramienta esencial para calcular la potencia recibida en el espacio libre, considerando la ganancia de las antenas transmisora y receptora, la distancia y la longitud de onda de la señal. Es importante reconocer que la propagación real a menudo se desvía de este modelo ideal debido a efectos atmosféricos, la presencia de obstáculos que causan reflexión, refracción y difracción, especialmente a las frecuencias de microondas. Además de la propagación en el espacio libre, las señales de microondas también pueden propagarse a través de guías de onda. Las guías de onda son conductores metálicos huecos que se utilizan para dirigir ondas electromagnéticas a frecuencias de microondas. A estas frecuencias elevadas, las guías de onda son preferibles a las líneas de transmisión convencionales, debido a sus menores pérdidas y su mayor capacidad de manejo de potencia.
Dentro de una guía de onda, las ondas electromagnéticas se propagan en modos específicos, como los modos TE, que es el transverso eléctrico, y TM, que es el transverso magnético, cada uno con una frecuencia de corte por debajo de la cual la propagación no es posible. Las dimensiones físicas de la guía de onda determinan el rango de la frecuencia que puede soportar. Las guías de onda encuentran aplicaciones comunes en sistemas de radar, comunicación satelital y dispositivos como los hornos microondas. A diferencia de la propagación en el espacio libre, que es el inherentemente no dirigida, la propagación en guías de onda es dirigida y confinada dentro de la estructura del conductor, como podemos ver en la diapositiva acá. Ahora, hablando un poco en el extremo receptor, las señales de microondas pasan por una serie de etapas que son esencialmente el inverso del proceso de transmisión. Inicialmente, una antena captura la onda electromagnética. Debido a la distancia y las pérdidas de propagación, la señal recibida suele ser muy débil, por lo que la primera etapa activa es un amplificador de bajo ruido, un LNA, que amplifica la señal minimizando la adición de ruido. Luego, un filtro de RF selecciona la banda de frecuencia deseada y rechaza las interferencias fuera de banda, incluyendo la posible frecuencia imagen. Después del filtrado, la señal de microondas se mezcla con la salida de un oscilador local en un mezclador para realizar la conversión descendente a una frecuencia intermedia. La señal en la frecuencia intermedia se amplifica y se filtra aún más en una etapa de amplificación de FI, que es frecuencia intermedia. La arquitectura del receptor superheterodino, con sus etapas de RF, mezclador, oscilador local y amplificador de frecuencia intermedia, es fundamental en la recepción de señales de microondas. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama de bloques de un receptor superheterodino donde nos explica gráficamente desde la recepción de antena hasta la salida de la señal. Una vez que la señal de microondas se ha convertido a la frecuencia intermedia, la información aún permanece codificada en esta señal. En la etapa de demodulación a frecuencia intermedia, la señal puede someterse a un procesamiento adicional, como filtrado y amplificación, para prepararla para la extracción final de la información. La forma específica de este procesamiento dependerá de la técnica de modulación utilizada en el transmisor. Finalmente, la etapa de demodulación a banda base es donde se extrae la señal de información original de la portadora de frecuencia intermedia. El proceso de demodulación es el inverso de la modulación realizada en el transmisor y depende del tipo de modulación. Recordemos que hay diversas técnicas que estas se pueden aplicar y dependiendo de estas debemos aplicar sus contrapartes. Por ejemplo, la modulación de amplitud AM, modulación de frecuencias FM o técnicas de modulación digital como la QPSK. Para señales analógicas, la demodulación implica recuperar la forma de onda original. Para señales digitales, amplifica detectar los símbolos o bits transmitidos. Es decir, esta prioriza la detección de los símbolos o bits que son transmitidos. Una vez demodulada a banda base, la señal está lista para su uso previsto, ya sea como salida de audio, datos para procesamiento o cualquier otra aplicación. Es importante recordar que la calidad de la señal de banda base recuperada puede verse afectada por el ruido y las distorsiones introducidas en diversas etapas del proceso de transmisión y recepción. Recordemos que muy bien el ruido, como lo hemos visto con anterioridades, ya sea en otros cursos o en otras oportunidades, siempre lo podemos mitigar, ya sea con filtros o técnicas, pero este no desaparece por completo, simplemente lo podemos reducir a una mínima expresión. En conclusión, el proceso de transmisión y recepción de información en sistemas de microondas involucra una serie de etapas interconectadas, cada una con un propósito específico, desde la representación inicial de la información de banda base, pasando por la conversión a frecuencia intermedia para facilitar el procesamiento, la elevación a frecuencias de microondas para una propagación eficiente, la transmisión a través del espacio libre o guías de onda, hasta las etapas inversas de recepción y de modulación para recuperar la información original. Cada una de estas etapas es crucial y su correcta implementación es esencial para el funcionamiento eficaz
de los sistemas de comunicación por microondas. Muchísimas gracias, esto ha sido todo.